Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre la economía, algunos cambios que se hicieron respecto a la actualización anterior, el comercio marítimo y el recién agregado comercio terrestre. Lo primero que tienes que saber es que han añadido algo parecido a comercio terrestre, pero en realidad no lo es una función de que ahora las aldeas de diferentes reinos podrán compartir recursos entre sí cuando a una le falte y a la otra le sobre. Por ejemplo, a la capital le falta pan, pero a otro pueblo del mismo reino le sobra, entonces ese pueblo le suministrará recursos a la capital y así con todos los reinos. Esto es afectado por el rasgo de codicia, ya que si los líderes de los pueblos lo tienen no querrán compartir a menudo también la diplomacia, humor y personalidad, entre otros factores. Lo que yo pienso es que esto puede dar cabida a un comercio terrestre en próximas actualizaciones, ya que si bien intercambian recursos solo pasa cuando son del mismo reino. Lo segundo es que el comercio marítimo se ha vuelto aún más importante, ya que tras la incorporación de los alimentos exclusivos y el rol tan importante que juegan en el estado de ánimo de los habitantes, se ha vuelto algo indispensable y aún más lucrativo, ya que ahora los barcos comerciantes intercambian también alimentos como hamburguesas, sidra, tartas, cervezas, por oro. La dinámica es algo así: los barcos comerciantes salen de los puertos de origen a puertos de otros pueblos con oro, recursos y alimentos. Al llegar al puerto intercambian estos por oro o compran hasta regresar al puerto de origen, donde al llegar se puede notar el cambio de oro. En cuanto a los barcos pesqueros, ahora se puede notar el pescado como otros recursos del pueblo, y los de guerra han sido optimizados. Lo tercero es que ahora existe el atributo de administración y se ha convertido en el más importante actualmente, y les explicaré por qué. Este atributo está en todos los civiles, pero es mucho más importante en reyes y líderes, ya que según sea el puntaje de ellos en este atributo, los pueblos o reinos que administren tendrán mejor economía, menos impuestos, producirán más bienes, es decir, más productos, el reino podrá tener más villas y el reino podrá tener más pueblos. Como ven, es algo fundamental. Lo cuarto es que te recomiendo ampliar los cultivos manualmente con el dedo. Copia píxeles, esto te ayudará a producir más alimentos, ya que el trigo es la piedra angular en la producción de la mayoría de comidas del juego y te permitirá alimentar más ciudadanos y ayudar a los otros pueblos de tu reino por el intercambio de recursos. Además de esto, es una muy buena idea poner partes pequeñas de montañas y colinas en las zonas de tus pueblos, ya que estas suministran muchísimos recursos como piedra, minerales y más. Lo quinto es que las personalidades de reyes y líderes pueden también influir en cómo se comporta económicamente tu reino, así que asegúrate de que tus reyes y líderes estén felices y tengan su comida favorita. Antes de irme quería además recalcar que los enanos tienen mejor administración tanto en sus reinos como en sus economías. Esto fue añadido en la 0.8 como un experimento, por lo que si quieres tener una economía fuerte elige a los enanos como tu raza predeterminada, ya que habrá más orden y capacidad administrativa. En cuanto a los ejércitos y mendigos, siguen costando mucho dinero, sobre todo los ejércitos, aunque puedes eliminar soldados y destruir los campos de entrenamientos de vez en cuando para evitarlos. Por último, te recomiendo dejar que las ciudades se desarrollen libremente según el algoritmo, es lo mejor. Gracias por ver. Eso ha sido todo por hoy, no olviden suscribirse.